¿Cómo haces, Santi, para saber en qué invierten los mejores inversores profesionales tipo Warren Buffett, Charlie Munger, etcétera? Esto lo voy a responder, pero no vamos a ir inmediatamente a esa respuesta, sino que voy a dar un contexto para agregar valor. Y después vamos a ver, no sé, por ejemplo, los 10 inversores más grosos del mundo, qué están haciendo con su plata. Y vieron que en YouTube ustedes un montón de veces ven videos que dice el thumbnail vende humo, dice, che, estas acciones se están comprando los mejores inversores del mundo. Bueno, eso vamos a ver si tiene sentido, qué tiene sentido copiarse de los mejores, qué no tiene sentido copiarse de los mejores a pesar de que sí son mejores. En general, porque, y esto lo digo antes de empezar, en general, vos te das cuenta cuando alguien es grande, cuando alguien es muy bueno invirtiendo, cuando ya se hizo ridículamente millonario. Y entonces, en ese momento en que vos te das cuenta que la persona es muy buena, ya la persona tiene tanto capital que para alocar ese capital, la persona esa tiene muy pocas opciones, que es lo que le pasa hoy, por ejemplo, a Berkshire Hathaway de Warren Buffett, y que igual esto lo viene diciendo hace 30 años Buffett en sus cartas a los inversores, de che, tenemos tanta guita ya ahora que ya no podemos hacer las mejores inversiones posibles, sino que podemos elegir en una canastita de 20 opciones, porque si no, no hay empresa lo suficientemente grande para absorber el nivel de capital que nosotros manejamos. ¿Está bien? Entonces, ese es el primer tema, que es, la pregunta sería, ¿tiene sentido copiar a los que voy a mostrar después de una intro agregadora de valor o no tiene sentido copiarlos porque ya se volvieron tan grandes que tienen un universo posible de inversiones muy chiquito cuando nosotros como unos pinches de clase media tenemos un universo de inversiones mucho más grande? Entonces, ¿por qué vamos a copiar al que tiene un universo más chiquito cuando nosotros podemos analizar comprar un fondo de comercio, una peluquería versus comprar acciones de Tenaris versus comprar un bono del Tesoro estadounidense versus comprar una L30 de Argentina versus comprar, no sé, una empresa yankee consolidada que vale fortuna o invertir en una startup de tu amigo que le ves mucho potencial y crees que se va a llenar de oro y justo está empezando ahora y no tiene un mango? Bueno, hay 1.000 millones de posibilidades que ya los millos no tienen como posibilidad. Pero antes de ir a eso, voy a dar un contexto de qué puede esperar uno invirtiendo la tarasca. Y lo voy a mostrar de forma diferente a como lo hemos mostrado en presentaciones anteriores para que sea divertido para los que suelen venir a los Twitch o para los que suelen ver los videos de YouTube, para no estar siempre hablando de exactamente lo mismo, sino darle una vuelta de tuerca diferente. Bueno, el otro día me puse a ver informes interesantes de inversiones y no me acuerdo de dónde salió esto, ahora después creo que está la fuente, pero una vez por año, no me acuerdo si Standard Poor's o Moody's o no sé, o algún banco grande, saca un informe del mercado en general y analiza tipo 100 años de retorno. Por ejemplo, acá ven de 1926 al 2021 y acá otro periodo parecido del retorno de las diferentes carteras, ¿no? Que son las que voy a mostrar ahora, que son estas, por ejemplo, ¿no? Ven todas las distintas carteras. Tipo, si yo pongo el 100% de mi guita en bonos, es decir, en deuda, ¿qué puedo esperar ganar? Bueno, lo que puedes esperar ganar es 5% por año en periodos largos de tiempo. Ahora después voy a mostrar lo que pasa en un solo año y lo que pasa intra-year. En un año vos podés ganar mucha guita, perder mucha guita, te puede ir de diversas formas, pero el 5% anual es lo que podés esperar con una cartera de 100% bonos en periodos largos de tiempo. En una cartera de 20% equity, que vendrían a ser acciones, 20% pedacitos de empresas y 80% bonos, es decir, deuda, que puede ser a un estado o a obligaciones negociables de una empresa, lo que fuese, ya estás en 6,6%, 7,5% según esta otra fuente que toma un periodo más largo de tiempo. O sea que sería entre 6,6 y 7,5, algo así. Después agarrás 30% acciones, 70% bonos, estás entre el 7.2 o el 8.1 dependiendo de la fuente, y tenés acá, como lo ven en pantalla, lo pueden analizar ustedes más tranquilos, quizás reproducen más lento este video, pero el mejor año fue 1982 de esta cartera con el 28% arriba y el peor año 1931 con el 15% abajo. Si vuelvo atrás, hasta este filtro, el peor año había sido 1969, 100% bonos, 8% abajo. Esto quedó desactualizado porque ahora 2022 fue peor, lo cual también es muy loco, porque vos podés ver esto 100 años y que el año 101 cambie todo lo que pasó en el pasado. Por eso siempre se dice que el futuro es impredecible y todos los prospectus de inversiones posta dicen, tipo, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, porque en general todos los humanos tenemos el sesgo de pensar de que lo que pasó se repite. En realidad el futuro suena como el pasado si lo lanzás en periodo largo de tiempo, pero no se repite.
Después 40% acciones, 60% bonos, estás entre el 7,7 anual y el 8,7 anual. Después 50% acciones, 50% bonos, estás en el 8,3 a 9,3 anual. Después 60% acciones, 40% bonos, estás en el 8,7 y el 9,9 anual. Y después, vuelvo para atrás, 70 acciones, 30 bonos, entre 9,2 y 10,5 anual. 80 acciones, 20 bonos, 9,6 y 11 anual. Tengan en cuenta porque una gran pregunta es, che, pero si cuanto más acciones le pones al portafolio, más alto es el retorno, ¿por qué no compran todos 100% acciones? Y fíjense, porque los peores años que vos te tenés que fumar son mucho más sangrientos, porque el retorno, y ahora lo vamos a ver, de invertir 100% en acciones versus invertir 100% en bonos, es mucho más volátil en acciones que en bonos. En teoría, según una escuela de pensamiento, aceptar la mayor volatilidad se premia con una ganancia más alta. Esa es la teoría, porque en teoría definen a volatilidad como riesgo. Yo no coincido con esto. Para mí volatilidad no es riesgo. Riesgo es quedar culo al norte y no poder recuperarse. Y eso es destrucción del capital por completo. No perder 30, 40% en un periodo corto de tiempo y en un periodo largo tender al 10, 11%. Eso no me parece para nada riesgo. Pero es discutible y estoy en contra de gran parte del pensamiento. Está mucho más formado que yo, así que probablemente no esté en lo correcto y esté equivocado. Y acá, si vamos a este 80-20, yo el otro día estaba leyendo un libro, esto lo he compartido acá alguna vez, y lo que mostraba es, che, hay un montón de libros que sugieren para el pinche que no entiende nada, poner 80 en acciones, 20 en bonos, y nunca fue más fácil que ahora hacer eso de forma ultra diversificada. Esto no es un consejo de inversión, es una invitación a que sepan googlear cosas y empiecen a entender por ustedes mismos lo que pasa en el mundo de las inversiones, porque con esto también de que nadie puede dar un consejo de inversión, pasa que nadie habla de inversiones y los estafadores estafan a los boludos porque los boludos no están informados, lo cual es realmente un volador de cabeza. Si vos con tu 80% de acciones compras dos ETF miserables que pueden ser BTI y VXUS, BTI son 3.859 empresas yanquis y VXUS son 7.969 empresas no yanquis. BTI, este fondo te cobra solamente 0,03 anual de expense ratio y VXUS te cobra solamente 0,07% anual para hacer este laburo. Ridículamente barato, no me paga Vanguard, que es el dueño de estos fondos, para decir esto. Y esto 0,03 y 0,07 es súper bajo. Estarías comprando más de 10.000 empresas, o sea, pedacitos mínimos de 10.000 empresas. Sos el capitalismo, ya ni siquiera yanqui, sino del mundo, con invertir en estos dos fondos miserables. Pregunta que me pueden hacer acá en los comentarios. Obviamente estos fondos, como Argentina, estamos acá en el tercer mundo y el mercado de capitales no existe, no se pueden comprar en Argentina. Tendrías que tener cuenta en un broker estadounidense o en un broker de algún otro país. No abran cuenta, esto sí es un consejo, no abran cuenta en un broker de las Islas Caimán porque no hay seguridad jurídica y es como, ¿para qué mierda abren cuenta en las Islas Caimán cuando puedes abrir una cuenta en Francia, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, no sé, en un país civilizado? ¿Para qué cadorna abren cuenta en paraísos fiscales o países con flexibilidad legislativa? No tiene ningún sentido que lo hagan. Bastante bizarro que la gente elija eso, pero por publicidad. Así que bueno, si el 80% lo pones en dos fonditos, ya estás ridículamente diversificado. Y también hay fonditos, ETFs, que cotizan en bolsa para comprar bonos. Si vos comprás BND, que también tiene 0,03% de expense ratio anual, estás comprando 10.543 bonos. Y si compras BNDX, que vendría a ser lo mismo, pero no estadounidense, es decir, una cartera ridículamente diversificada de bonos no estadounidenses, tenés 7.007 bonos. ¿Está bien? Entonces, diversificando en estos dos ETF y diversificando en estos dos ETFs de bonos, con 4 giladas, que es hacer 4 clics por mes, estás ridículamente diversificado. Y otra cosa, nosotros acá siempre hablamos de, y voy a poner mi cara acá al costado, de acciones, propiedades y bonos. Como ven acá, acciones, propiedades y bonos. Y acá hay otra cosa también para pensar, que es, che, cuando vos estás comprando empresas, dentro de las empresas que cotizan en Estados Unidos, algunas empresas son REITs, Real Estate Investment Trusts, ¿está bien? Que son empresas que gestionan propiedades. Es decir, lo único que tienen son propiedades y gestionan esa renta de esas propiedades.
Esas empresas, por ejemplo, hay un fondo que se llama BNQ, que tiene 165 REITs. Todos esos REITs forman parte de VTI, que es el fondo que está acá. Y esos REITs, que son 165, son el 4,5% de VTI. Entonces, si ustedes quieren sobreponderar a las propiedades, debieran comprar BNQ para sobreponderar a las propiedades. La joda de lo que dicen algunos, no coincido yo al 100%, lo vamos a ver ahora con lo de los inversores grosos, es, cuando vos empezás a sobreponderar algo, empezás a tener una decisión activa de que vos te creés mejor que el mercado. ¿Está bien? El mercado pondera el 4,5% de todas las empresas a las empresas que gestionan propiedades. ¿Por qué vos vas a poner un tercio en acciones, un tercio en bonos y un tercio en propiedades? Al poner un tercio en propiedades, estás sobreponderando lo que son las propiedades para el capitalismo. ¿Está bien? Esto es así, dudoso. Porque de vuelta, vos podrías tener la lógica de, quiero ver cuáles activos hay en el mundo, ver todos los activos que hay en el mundo, ver cuántos trillions son real estate y ver si tiene relación los REITs que existen en relación a los trillions de riqueza verdadera en el mundo que hay en real estate. Probablemente, esto muy probablemente, esté subrepresentado en este VTI lo que es el real estate para el mundo como activo. En consecuencia, por eso yo puedo elegir sobre representarlo en esto. ¿Está bien? Bueno, dicho eso, ya sea que eligen VTI, VXUS, BND, BNDX y le meten el otro que se llama BNQ, que es el de propiedades, pero como lo quieran hacer con 4 o 5 fondos, ya vos estás ridiculísimamente diversificado en acciones, propiedades y bonos. Inclusive estás diversificado en acciones, propiedades y bonos si no compras propiedades. Porque de vuelta, adentro de esas acciones hay empresas que gestionan propiedades. ¿Está bien? Entonces, este portafolio de 80% acciones, 20% bonos es algo muy razonable que cualquier persona puede hacer. Punto número 2, súper interesante antes de hablar de los grosos. Voy a hablar de Warren Buffett, que es el más grosso de todos. Pero lo que dice Warren Buffett en su will, es decir, en su testamento, para qué es lo que él sugiere que hagan sus herederos con la plata que les va a heredar. Él mismo como humano, a través de Berkshire Hathaway y antes a través de fondos que él tenía, gestionaba guita de forma activa, y la gestiona al día de hoy de forma activa, para ver en qué empresas entrar y en qué empresas no entrar. Y no se parece a, por ejemplo, una inversión pasiva en VTI, VXUS, etc. Sin embargo, a sus herederos les recomienda, dado a ellos no les interesa tanto esta inversión activa y no son unos apasionados, por lo tanto no tienen ninguna mínima probabilidad de ganarle al mercado, sino que lo más probable es que los estafen y pierdan toda la guita tratando de elegir al mejor gestor de capital, es decir, al mejor fondo, al mejor capo que conoce el mercado, tratando de elegir a la mejor empresa, etc. Bueno, lo más probable es que les vaya para el orto. Entonces, él mismo, que él sí logró ganarle al mercado por zarpado, ahora vamos a ver por cuánto, le recomienda a sus herederos no tratar de ganarle al mercado e ir 90% en acciones y 10% en bonos. Esa cartera, según esta fuente, te rinde 9,97% anual, 10% anual, con años en los cuales ganas 50% y años en los cuales perdés 40%. Years with the loss, es decir, cuántos años perdés guita sobre la totalidad de la muestra que está tomando acá. 24 años, 94 años de muestra, perdías guita con esta estrategia. Sin embargo, en el largo plazo estás 10% arriba. Tremendo. Y después la última posibilidad, que es una posibilidad que voy a mover mi cara para el costado, es la que recomienda el libro The Simple Path to Wealth, que es un gran libro, es poner la guita 100% en acciones. A diferencia de otros libros que recomiendan 80-20, que es muy común esa recomendación, este recomienda 100% acciones. Que ese 100% acciones te va a rendir 10,2 según esta muestra o 12,3 según esta muestra. El peor año fue en 1931, 43% abajo, y el mejor año fue en 1933, 54,20% abajo. Cantidad de años con una pérdida, 26 de 94 en esta muestra y 25 de 96 en esta muestra. ¿Está bien? Este 12,3 anual, 12,3, si vos sos pillo y tenés una buena estrategia de no estar todo el tiempo tradeando para que no te fajen a comisiones,
tenés una buena estructura impositiva para que no te fajen a impuestos y no tenés ningún ladri que te asesora para que no te fajen a honorarios del ladri, vas a atender al 10% neto. ¿Está bien? Que es una guasada. Y si vos le sumás el 3% de inflación estadounidense que suele haber, vas a estar entre 6 y 7% neto después de impuestos e inflación, que es un montón también. Sin hacer un joraca, poniendo 100% en el mercado. Lo que dice The Simple Path to Wealth es que vos con un ETF muy pedorro no pedorro, pero muy básico y fácil de ejecutar como VTI, ya está. Eso es lo que dice ese libro. Para mí, para alguien pasivo, frente a este 100% de acciones VTI, preferiría hacer 4 o 5 ETFs, que pueden ser estos, que tampoco es tan difícil, pero quizá es verdad, como dice ese libro, quizá es verdad que complejiza. Y como yo acá estoy poniendo 80% en acciones, 20% en bonos, también complejiza el tema de la allocation, porque ya al haber un 80-20, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, vos tenés acá BND y se hace mierda 20%? Tenés que poner más plata en BND para que vuelva a representar el 20%, porque probablemente si esto bajó, se subrepresentó en tu cartera. Lo mismo acá. Y si las acciones suben a lo loco y los bonos no, y lo que vos habías puesto empezó 80-20, pero después terminó en 90-10, tenés que vender 10 de acá para ponerlo en bonos. Complejo para el que no le importa nada las inversiones. En cambio, lo que sugiere The Simple Path to Wealth es nunca realocás un joraca ni haces nada, sino que todos los meses ahorrás y pones la guita en BTI, o en SPI, o en lo que sea. Ese es un gran consejo del amigo Jay Collins, que es el que escribió este libro. Gran consejo. En vez de pensar en una cartera diversificada y ver cómo alocás cada porcentaje, que eso va a tener otras decisiones que van a tener que ser tomadas en otro momento, lo que te recomienda el tipo acá es 100% bonos, 100% acciones, 100% acciones, listo, en un ETF, bla, bla, bla. Es una gran estrategia, ¿eh? Obviamente, el tema acá es que la persona tiene que tener la psiquis lo suficientemente bien para que cuando baje 40% su patrimonio o algo así, y tenía $100.000 y pasa a tener $60.000, que no venda cuando baja a 60 porque cree que el mundo se va a desaparecer y el capitalismo se extinguió, sino que se mantenga firme, porque eso es el grave problema de esta estrategia, que la gente en general no puede tolerar la baja sin vender. Y cuando vos vendés en un proceso bajista, después ya está, quedas culo al norte y ahí sí, eso es riesgo verdadero, tener un problema psicológico. A diferencia de la volatilidad, que no es ningún riesgo, para mí. Es una pérdida de corto plazo que se supera. Voy a checar ridículamente, lo voy a poner acá arriba mi carita para poder hablar de lo que pasa año a año y vamos a ir ahora a lo de los grosos. Muy brevemente, esto ya lo vimos, cuando vos abrís el año a año de una cartera diversificada de bonos, esto es Bloomberg por ejemplo, ves que el retorno tiende a estar entre 10 positivo y 10 negativo. Si ven cuántos resultados están entre más 10 y menos 10, están casi todos. El puntito rojo es el intra-year, es decir, adentro de un año, todos los años en algún momento vas negativo en bonos, inclusive en bonos que se supone que son libres de todo riesgo. Y lo más loco es el 2022, terminó 17% bajo por la suba muy rápida de tasas, hace que el precio de los bonos baje mucho. Y ni hablar un ETF, que es lo que yo ahora, por ejemplo, estoy comprando, es un dato de color, no es un consejo de inversión. Estoy comprando TLT, que es un ETF de bono del Tesoro estadounidense. Bueno, ese ETF bajó 50%, lo cual es una locura total, pues en teoría los bonos del Tesoro son libres de riesgo. Sí, libre de riesgo si te quedas hasta el maturity y te garpan, pero si no te garpan y esperás y querés salir en un año, tienen riesgo porque pueden bajar 50%, como dije recién, pero depende cuál es tu definición de riesgo. Y cuando ves el intra-year y el resultado anual de, por ejemplo, el S&P, se me fue la cara joraca, cagamos. Para a ver si puedo rearmar esto. Ahí está, menos mal, que le metí un control Z y zafé. Si vos ves el intra-year de acciones, ves este locura, esta roller coaster emocional, donde hay que ver si vos te podés bancar el 34% abajo acá en este momento, el 49% abajo acá en este momento del 2008. 49% abajo es una guasada. Vos tenías $200.000, pasás a tener $100.000. Si ese ahorro vos lo hiciste con sangre, sudor y lágrimas y estás 50% abajo y todas las noticias son negativas y el panorama es realmente catastrófico, hay que ver si te bancás y tolerás salir de esa con la frente en alto, ¿no? Y acá voy a usar un par de conceptos de qué pasa si diversificás bien y qué pasa si elegís una sola empresa
Y ahora vamos a ir a esto de qué están haciendo los inversores grosos del mundo, que en general concentran su cartera, no usan la magia de la diversificación, sino que concentran porque se creen mejores con el mercado y esos lo son, por eso concentran la cartera. Pero el concepto principal acá es, che, si acá, por ejemplo, en el 2008 vos podés perder 50% siendo el capitalismo yanqui, porque tenés las 500 empresas más grandes del mundo, ¿qué pasa cuando vos sos dueño de una sola empresa? Y bueno, ahí sí podés perder la totalidad de tu plata, como vemos acá en pantalla. Los beneficios de la diversificación, no me acuerdo de qué libro saqué esto, pero este libro lo que decía es, che, cuando vos superás las 40, en realidad de 30 a 50 es casi intrascendente el efecto de meterle más diversificación, pero cuando vos superás las 50 empresas en las cuales diversificás, y son de sectores diferentes y de economías regionales, si querés, diferentes, ya no aporta ningún beneficio adicional tener 500 empresas, o como leí recién, 9.500 empresas en vez de 50. También con 50 empresas vos ya estás muy diversificado. ¿Qué quiere decir también esto? Que si vos tenés 50 empresas de sectores diferentes, aunque las hayas elegido bien, lo más probable es que termines en un rendimiento muy parecido al rendimiento del mercado en su totalidad, porque sos el mercado con esas 50 empresas. Y como ven acá, cuando vos tenés 30, ya también estás muy cerca. Perdón, el mouse me anda re mal, no sé por qué me anda tan mal la compu. Voy a cerrar algunas cosas, por ejemplo, perdón, voy a cerrar el Twitch. La pucha, che. Voy a cerrar el Twitch para ver si mejoramos un poco el rendimiento y tengo que cambiar la compu. Si vos acá tenés 30 empresas, ven dónde están los números, ¿no? Ya tenés casi todo el beneficio de la diversificación. Cuando vos tenés una sola, tenés todo el riesgo. No tenés ningún beneficio de diversificación. Y de 0, de 1 en realidad, de 1 a 30, baja muy fuerte. De 30 a 50 baja un poquito, de 50 en adelante no baja nada. Entonces la pregunta que yo proponía acá es, che, podés perder 50% estando bien diversificado en más de 50 empresas grandes de diferentes industrias. Y siendo dueño de una única empresa, ¿qué puede pasar? Y bueno, veamos ejemplos. Veamos empresas que ganen ahora o hayan ganado mucha, pero mucha guita, pero que nunca jamás pagaron un dividendo. ¿Por qué agarré estas empresas? Porque son las que son fáciles de analizar. Si yo agarro una empresa que pagó dividendos como Coca-Cola, es muy difícil porque tendría que agarrar cada dividendo, componer qué pasaba si ese dividendo lo ponía en la misma empresa, quilombo. En cambio, si agarro empresas que nunca pagaron dividendo y siempre reinvirtieron la guita que ganaron, es más fácil porque puedo sacar rápidamente, por ejemplo, un Compound Annual Growth Rate, que es lo que está en pantalla, un CAGR, que por ejemplo acá ven que es el 38,4% en la empresa Monster Beverage desde el año 1986, antes de que yo nazca, hasta la actualidad acá anoté mal, puse 27 años, pero en realidad son 37 años, vamos a corregirlo. O sea, 34% anual por 37 años es una guasada delirante me parece a mí esto. O esto lo habré calculado mal y habré puesto 27. Esto es muy sospechoso ahora. Lo voy a volver a calcular y vamos a hacerlo de vuelta. Pero voy a pasar a la siguiente, que probablemente no me haya equivocado en nada. Todo puede fallar, decía Sam. Esta está bien. Berkshire Hathaway, por ejemplo, tiene un Compound Annual Growth Rate por 46 años del 20,5%, lo cual esto es una locura. O sea, fíjense que habíamos dicho de 10% una cartera de bonos, es decir, sos todas las empresas yankees, por ejemplo, y más o menos vas a atender al 10% anual en periodos largos de tiempo. Estar en 46%, estar en 20,5% anual por 46 años es una locura. Pero ¿saben lo que es la máxima locura? ¿Y por qué le puse un tilde verde ahí? Porque la máxima locura es que este retorno Berkshire Hathaway lo logró con el mismo riesgo que el mercado en su totalidad, porque la máxima baja de Berkshire Hathaway fue de enero de 2007 a diciembre del 2008, perdiendo el 51%. Lo vimos antes, que una cartera diversificada de acciones acá perdía el 50, 49 en el 2008. Esto es el mismo periodo, pero 2 años. Pues en el 2008 solo perdió 37%. Esto es tomando los años, ¿no? Porque quizá intra-year hay un resultado diferente. Pero de enero del 2007 a diciembre del 2008, 2 años, perdías el 51%. Sin embargo, si te bancabas eso, ibas al 20,5% por 46 años. Otro ejemplo, Booking. Por 23 años sacó 17,7% Compound Annual Growth Rate. En el año 2000
vos perdías el 97%. Si te bancabas ese 97% abajo en Booking, terminabas en el 17 anual por 23 años. ¿Quién se banca ese 97% abajo? Nadie. Nadie se lo banca. ¿Está bien? Entonces, acá sí ves que a mayor volatilidad, más retorno. Es decir, te premia el mercado por fumarte casi la pérdida totalidad de tu inversión, lograr un retorno más alto de lo que hubieras logrado estando en el mercado en su conjunto. Otro ejemplo, por ejemplo, es Meta. Desde que empezó a cotizar en bolsa, por 10 años logró un 16,3% anual. Es un montón. Sin embargo, en el 2022 perdías el 64,2% de tu plata en un solo año, cuando el mercado le fue bien a Facebook, ahora Meta 64% abajo. Inclusive con esa baja del 64%, en este periodo que estamos analizando estás en 16,3% de Compound Annual Growth Rate. Amazon, otro ejemplo, 14,2% por 25 años. Sin embargo, de enero del 2000 a diciembre del 2001, perdías el 86% de tu capital. Entonces, de vuelta, esto pareciera decir que es imposible tener más retorno sin asumir más riesgo, que es lo que cree mucha gente. Pero entonces la pregunta es, ¿y entonces cómo puede ser Berkshire Hathaway? La respuesta de la gente que cree lo que yo no creo es, y es por azar, Santi. Si yo pongo a un montón de gente invirtiendo en bolsa, alguien azarosamente va a ser el que gana más con menos riesgo. Bueno, medio ridículo eso. ¿Por qué? Porque mucha gente que estudió con Graham, que es el autor del libro, por ejemplo, Security Analysis o El Inversor Inteligente, haciendo cosas diferentes pero siguiendo una misma filosofía de inversión, logró resultados parecidos a los de Buffett. Es decir, lograr un retorno más alto que el mercado sin asumir más riesgo que el mercado en su conjunto. Entonces eso pareciera demostrar que no es suerte. ¿Por qué sería suerte si justamente todos los discípulos de Graham le sacan más retorno con menos riesgo que si fuese una muestra azarosa de gente? La respuesta a eso del otro bando podría ser, y sí, porque como es una especie de religión, el amigo Ben Graham dice hagan esto y lo hacen todos, entonces es como si fuese una sola muestra azarosa, no como si fuesen muchas muestras. Pero eso sería si Graham hubiera dicho, che, compren Coca-Cola, y todos los discípulos de Buffett compraran Coca-Cola, pero eso no fue así. Sino que Graham dio ciertas indicaciones, escribió ciertos libros, dio clases por un montón de años y después se murió. Y los discípulos hacían lo que Graham decía entre comillas, pero no exactamente lo mismo. Buffett compraba Coca-Cola y otro compraba otra empresa. Y ambos, haciendo cosas diferentes, siguiendo una filosofía en común, lograron retornos más altos sin asumir más riesgo. Como por ejemplo Google. Google ganó el 13,1% de Compound Annual Growth Rate por 18 años desde el 2005, cuando salió a cotizar en bolsa, hasta diciembre del 2022, que es esta muestra, y solo perdió en el 2008 el 55%, que es casi lo mismo que el mercado, por eso tiene el tildecito. Entonces acá, en vez de ganarle 10% anual, le ganaste 13%, pero con el mismo riesgo que el mercado. Todo esto no lo dije para que querramos acá salir y descubrir, ahora voy a ir a un par de temas más, pero no lo dije para ir de acá y salir a descubrir quién es el nuevo Google, dónde está la Monster Beverage de la actualidad, cuál es el nuevo Berkshire Hathaway, porque con el diario del lunes es fácil, no lo van a descubrir ahora, no lo vamos a descubrir, sino que lo mostré para ver cuál es el cap, o sea, cuál es el límite superior de un retorno sobre muchísima guita en periodos largos de tiempo, ¿está bien? Y ese retorno superior es lo que les mostré antes acá de Berkshire Hathaway. La mejor empresa del mundo del capitalismo actual es Berkshire Hathaway, que compuso el capital al 20,5% anual por 46 años. Dependiendo su situación tributaria, esto podría haber llegado a ser libre de impuestos porque como no distribuyó dividendos, Estados Unidos no te cobró el 30% sobre los dividendos, y si vos sos residente de un país que no te cobra impuestos sobre la ganancia del capital, podrías haber tenido el 20,5% anual por 46 años libre de impuestos. Libre de gastos porque lo compraste al principio y no gastaste más nada después, y libre de comisiones porque lo compraste al principio y no estuviste tradeando como un boludo en el medio. Entonces lo único que habría que restarle a esto sería la inflación en dólares de este periodo, que más o menos fue 3% anual. ¿Está bien?
Entonces, si hace la cuenta, te da 18 o algo así, 17, 18, algo así, y ese es el máximo retorno que se puede lograr por periodos largos de tiempo. ¿Esto quiere decir que es lo que podemos lograr ahora? No, porque ahí viene el twist este. Y esto es una cosa que saqué de internet. Por ejemplo, para Y Combinator, que es la aceleradora de negocios más grande, más reconocida y la mejor del mundo, lo que dice es, for Y Combinator companies, a good growth rate is 5% per week. O es decir, 12x en el primer año. ¿Está bien? Y después en otro lado encontré la frase que decía, the average company forecasts a growth rate of 100% for the second year and 71% for the third year. ¿Está bien? Entonces una compañía, una startup que crece como un cohete delirantemente rápido, se supone que el primer año va a crecer 12x, es decir, va a pasar de vender, no sé, $10.000 miserables a 10.000 por 12, $120.000 el primer año. Después el segundo año se supone que tiene que crecer 100%, de 120.000 a $240.000. Y después el tercer año tiene que crecer el 71%. Si ya estás en 240 y lo multiplicás por 1,71, te da 410 lucas. ¿Está bien? Entonces en 3 años la empresa tiene que pasar de 10 luquitas a 410 luquitas. Y ahí va a seguir creciendo con un ritmo desaforado, pero cada vez menos desaforado. Si logra seguir creciendo a porcentajes entre el 20 y el 70, porque lo que mostré antes es, en periodos muy largos de tiempo, crecer al 20 te hace un efecto bola de nieve gigantesco y empieces con lo que empieces, en décadas vas a terminar en una bola de nieve gigante. 71% es lo que se espera de una empresa Y Combinator para el año 3. Entonces en el año 4 será un poquito menos, será 60, después 50, después 45, después 40. Entonces por los primeros 10 años la empresa puede crecer de forma desaforada, pero una vez que sale a cotizar en bolsa y empieza a ser una empresa grande, puede aspirar, si es el nuevo Berkshire Hathaway del mundo, al 20% anual. Supongamos que Mercado Libre es el nuevo Berkshire Hathaway de Latinoamérica. Bueno, a esta altura del partido y de acá a 10 años al pasado, puede aspirar a 20% anual. ¿Está bien? Y eso es un retorno zarpadísimamente alto, porque como la bola de nieve de Mercado Libre ya es gigantesca, si la hacen crecer a esa bola al 20% anual, es una cosa realmente impresionante. ¿Está bien? Definición de riesgo, entonces, ahora antes de ir a los ultra grosos, lo estamos haciendo un poco largo, pero creo que es agregador de valor. En varios libros dice, que son contrarios a esto de que volatilidad es riesgo, es avoid ruin risk. O sea, lo que tenemos que tratar de lograr es no quebrar, no quedar culo al norte. Y dato de color, analizando las empresas que veíamos recién, es si uno está dispuesto a dejar la guita, por ejemplo, 100 lucardas, en vez de comprarse un departamento, pone las 100 lucas en el S&P, al 10,2% anual en 20 años, tenés $697.000. Si esas 100 lucas las pones en Google, al 13% anual, en vez de al 10% anual, tenés 1.100.000. Si esas 100 lucas las pones en Amazon al 14 anual en vez de al 10 del S&P, tenés un palo 400. Pero vean acá la locura. Si esas 100 lucas las pones en Berkshire Hathaway al 20,5%, tenés 4 palos 600. Y ahora hay que ver si Monster lo había calculado bien, pero hagamos el ejercicio de 38% anual. Si las 100 lucas las haces crecer al 38% anual, pasan en 20 años a ser $66 millones. ¿Está bien? Entonces acá lo interesante es lo que dije recién de las empresas de Y Combinator y qué sé yo. Con 100 lucas quizás podés crecer zarpado al principio y convertirla a las 100 en un palo 200 al toque, asumiendo mucho riesgo haciendo una startup. Pero después de ese palo 200 vas a crecer a 2 palos, porque lo que veíamos acá de Y Combinator, ¿no? Después lo vas a crecer al doble, a 2 palos y pico, después a 70 y pico, 4 palos, algo así. Y después tenés que desacelerar. Porque si le seguís dando al riesgo delirante del startup, lo más probable es que quedes en cero. Y lo más importante de vuelta es avoid ruin risk. Y Combinator o cualquier aceleradora tiene guasada de negocios en los cuales invierte. Pero un humano particular, vos solito, con tu alma, yo con deinmobiliarios.com, que es mi empresa, si yo a deinmobiliarios.com la choco contra un paredón y no queda nada, pierdo todo lo construido anteriormente. En cambio, si yo tuviese un inversor tipo Y Combinator, si yo choco soy un porotito más dentro de miles de porotos, no pasa naranja, el operable inclusive. ¿Está bien?
Pero para nosotros, la humanidad, que tenemos un solo proyecto, tenemos que estar atentos de no darnos contra el paredón. ¿Está bien? Entonces Google y Berkshire Hathaway los pinté con flechita verde porque son los únicos que lograron este retorno sin asumir más riesgo, básicamente. Y acá el otro día yo hablaba con alguien acá que quiere como redescubrir la rueda, reinventar la rueda y hacer cosas ultra locas y qué sé yo. Y es como, che, guarda, porque invirtiendo de a poquito, y voy a empezar de atrás para adelante, y después voy a ir para atrás, pero una persona que hoy es un ridículamente muy buen vendedor y gana 15 lucas verde por mes, y acá va a venir toda la gente a decir, che, deja de hablar de estos números en Argentina, ¿por qué? Si ya todo el mensaje en general de todo el resto del país y de los medios es un mensaje de pobrismo total, acá lo que hacemos es tratar de dar un mensaje de no pobrismo, y es como, che, si vos sos buen vendedor, podés ganar 15 lucas por mes. ¿Está bien? Esto es posible. Y si esas 15 lucas por mes, en vez de querer hacerte el ultracráneo, de que le vas a ganar al mercado, como me pasa a mí, que es un error que me pasa a mí, le pasa a casi todos, en vez de querer ser mejor que el mercado, decís, che, las 15 lucas todos los meses, voy a hacer el allocation este de 80-20 y voy a poner 6 lucas en BTI, 6 lucas en VXUS, 1500 en BND y 1500 en BNDX. En 20 años, con esta cartera diversificada, tenés 10 palos verdes. Si vos empezás a los 20, terminás a los 40 terminás con 10 palos verdes. Que eso te va a generar 75 lucas por mes de renta pasiva. Es un delirio. Con 1.500 por mes. Con 15.000 por mes. Pero ahora vayamos a un nivel atrás. ¿Qué pasa con 1.500 dólares por mes? Que esto ya no tenés que ser un vendedor tipo Messi. Tenés que ser un vendedor más o menos en Argentina. Vendedor, ¿eh? No dueño de una empresa o con un quilombo mayúsculo, no sé qué. Si vos sos un buen vendedor, podés tener este ingreso o este ahorro. Tendría que tener, no sé, 3 luquitas y ahorrar 1.500. Si le de 3 luquitas, ahorrar 1.500 y de vuelta, esto es tipo, che, si yo pretendo facturar 3 luquitas por mes, pongámosle que son 3 por 12 por año, 36 lucas en, por ejemplo, comisiones inmobiliarias. Si estás en un esquema como el de inmobiliarios, vas a tener 70 para vos, 30 para de inmobiliarios, ¿no? Este ejemplo sería una persona que en comisiones brutas en un año hace 51.000 dólares, 50 lucardas. ¿Por qué? Porque las 50 le van a quedar 36 al bolsillo, sin riesgo empresario, sin empresa, sin quilombo, sin nada. 36 lucardas, 3 lucardas por mes, ¿está bien? Para vender estas 51 lucardas necesitas vender 850 y pico de mil dólares en propiedades por año. ¿Es esto posible? Ridículamente posible. Son 8 propiedades de 100 lucas o 4 propiedades de 200. O una de 500 y 3 de 100. O 16 de 50. Esto es muy posible. Muy posible. Y ahorrando 1.500 por mes, poniendo 600 en BTI, 600 en VXUV, 150 en BND y 150 en BNDX, y siguiendo este asset allocation de 80-20 que dijimos al principio, en 20 años tenés un palito verde, y ese palito, aunque no la puedan creer, te va a generar 7 lucas y media por mes de renta pasiva. Esto es una cosa de loco. Porque piensen que vos acá estabas ganando 3 lucas por mes. Y si vos de esas 3 lucas por mes ahorrabas la mitad y ese ahorro lo invertías en una cartera diversificada sin tomar ninguna decisión de nada, en 20 años, si el futuro repite el pasado, ¿no? Esa es la que no se sabe, tenés un palito verde que te genera 7.500 dólares de renta pasiva por mes. Es una cosa totalmente increíble. Y bajando a un otro nivel, menos delirante de la cabeza, y pongo acá la calculadora para hacer cuentas, ahorrando 300 dólares por mes, ponerle que vos ganás 600 y ahorrás 300, o ganás 1.000 y ahorrás 300, o ganás 2.000 y ahorrás 300. Si estos 300 mantenés el 80-20, de 80 en acciones, 20 en bonos, 120 en BTI, 120 en VXUS, 30 en BND, 30 en BNDX, 20 años terminás con 200 lucas. Y 200 lucas al 10% anual son 20 lucas por mes, por año digo. Y esas 20 lucas por año dividido 12 son 1.600 y pico por mes. Entonces terminas en 1.500 dólares por mes de renta pasiva. Con esto puedes vivir en la clase media acomodada en Buenos Aires. Esto es de locos. O sea, ahorrando 300 dólares por mes por 20 años, en 20 años puedes vivir de rentas. Humildemente, ¿no? Esta es la intro a lo que voy a decir ahora. Y le hice silencio para que sea un poquito más misterioso. Después, si ustedes, todo esto que dije, les importa un culo y quieren copiar a los mejores inversores de la historia, lo pueden hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Haciendo lo siguiente. Se meten, por ejemplo, en esta web,
que se llama dataroma.com, como suena en castellano, dataroma.com. Y acá tienen todo lo que ellos llaman los super investors, y lo que hacen es resumir lo que está pasando con la cartera de inversión estadounidense de estos cráneos. Por ejemplo, vamos a abrir algunos. Abro Tweedy Brown, que es un fondo que tiene guasada de años de valor y que le ganó al mercado. La empresa existe hace más de 100 años, muy respetable. Y si yo copiase a alguien, copiaría a Tweedy Brown, que es una empresa, no una persona. Después, por ejemplo, veamos a Guy Spear de Aquamarine Capital, me cae muy bien. Después veamos, perdón que tengo que ver más de cerca esta pantalla, a Li Lu, que es una de las personas que le gestiona guita a Charlie Munger, que es uno de los mejores inversores de la historia de la humanidad, y sin embargo le dio la guita a otra persona. Y después vamos a poner acá, por ejemplo, Pabrai, a ver si está. Monish Pabrai está acá, Pabrai Investment. Por ejemplo, pongamos Bill Ackman, a ver si lo tenemos acá. Bill Ackman también está. Pershing Square Capital Management. Después, por ejemplo, pongamos Gates, Bill and Melinda Gates Foundation Trust. Y entonces pueden empezar acá. Y esto es una forma en la cual yo, que me divierte mucho esto, a veces agarro para tipo ver si saco alguna idea de inversión de acá, ¿no? Por ejemplo, Tweedy Brown tiene el 7% de su portafolio en Berkshire Hathaway, el 4,24% en Google, el 4% en Total Energies, el 4% en National Western Life Group, el casi 4% en Nestlé, el 2 y pico en Johnson Johnson, un porcentaje en Heineken, FedEx, Wells Fargo, bueno, y se pueden fijar, Deutsche Post, se pueden fijar acá, La Roche, bueno, está bastante diversificado internacionalmente también, lo que está bueno. Y tiene 84 posiciones, pero si se fijan, las posiciones de arriba son las que representan más capital. Después, por ejemplo, Guy Spear de Aquamarine Capital tiene el 24% en Berkshire Hathaway, el 15% en American Express, el 13% en Mastercard, el 11% en Ferrari, el 10% en Bank of America, el 8% en otro tipo de acción de Berkshire Hathaway, o sea que es 8 más 25, una guasada. Micron Technologies el 6%, Moody's 4%, Alibaba 2%, Seritage Growth Properties, que yo estoy acá como un boludo perdiendo plata, 1,91%. Daily Journal, yo también estaría acá como un boludo, 1,67%. Entonces pueden ver acá. Lo que está pensando el amigo Guy, se puede ver acá en pantalla, es, che, las tarjetas de crédito son un negoción, zarpado. Y después, por otro lado, las calificadoras de riesgo también son un negocio zarpado, como Moody's, Standard & Poor's, que cotizan en bolsa. Después vamos con alguien más, Li Lu, quien le gestiona parte de la guita a Charlie Munger. Esto me gusta ya, porque tiene 6 posiciones nada más. Se la juega, está concentrado. No va a tener un resultado como el mercado en su conjunto. Tiene 30% en Bank of America, 20% en Google, 17% en Berkshire Hathaway. Bueno, 17% en Google en otro tipo de acción, por lo tanto 17 más 20, 37 en Google. O sea que tiene en realidad 5 posiciones, que son Google, Apple, Berkshire Hathaway, East West Bancorp, como vemos acá, y Bank of America. ¿Está bien? Solamente 5, Lilu. Capo Lilu. Después, por ejemplo, Monish Pabrai, ven acá que tiene solamente 2 posiciones, 81% en AFAM Metal y ya no sé qué, y 18% en esta otra, 77 palos, 73 palos. Pero acá hay algo interesante, y con esto de Monish Pabrai lo elegí para poder meterme en esta otra web que se llama Terminal Ticker o Ticker Terminal, que la web es app.ticker.com, lo ven ahí en pantalla. Si lo están escuchando nada más, vayan a ver el video para ver cómo se escribe, pero se escribe TI-K-R.com. Y acá tienen, por ejemplo, las carteras de diferentes inversores de valor. Tienen acá, por ejemplo, Pabrai Investment Funds. Y si hacen clic ahí, van a ver a que lo que les muestra Ticker Terminal, como ven acá, es muy diferente a lo que vemos acá en Dataroma. ¿Por qué es muy diferente a lo que vemos en Dataroma? Porque Ticker Terminal te muestra posiciones de otros países. ¿Está bien? Por ejemplo, este Alpha Metallurgical Sarasa, todos sabemos que invirtió en eso porque hay un 13F, que es el formulario yankee que informa eso, al igual que esta otra, 13F. Pero sin embargo, ellos agarran shareholders reports de otras empresas de otros países. Entonces acá, por ejemplo, vemos que en esta empresa Raisas, que creo que es turca, Monish Pabrai tiene mucho más porcentaje que en cualquiera de las otras. O sea, el porcentaje de acciones en circulación es el 30% de la empresa de esta Raisas la tiene Monish Pabrai, una locura total. Y lo que participa como porcentaje de la cartera de este Pabrai Investment es el 50% según lo que se informa acá. Pero acá, ¿qué otra limitación hay? Que algún país puede poner, esto porque fue Turquía, me parece, después está Japón también, que
que informan con otros informes, pero quizás algún país no informa, entonces quizás Pabrai puso 20 palos en un país que no informa y nadie se entera, ¿está bien? Pero está buenísimo Ticker Terminal como información. Después, por ejemplo, Bill Ackman, que es medio conocido, tiene Chipotle, Restaurant Brands International, Lowe's, Hilton, Howard Hughes, Canadian Pacific Kansas City, Alphabet y Alphabet, dos tipos de Google. Y después si vas a Bill and Melinda Gates Foundation, tenés 32% en Microsoft, 21% en Berkshire Hathaway, 16% en Canadian National Railway, 15% en Waste Management y 4 y pico por ciento en Caterpillar y 4% en Deere & Company. Y cuando vos sumás esos porcentajes de las primeras posiciones, quedémonos en Deere & Company, se ve que al amigo Bill Gates y a Melinda les gusta la maquinaria agrícola. Tenés 31,79 en Microsoft, 20,38 en Berkshire Hathaway, 15,78 en Canadian National Railway, 14,53 en Waste Management, 4,3 en Caterpillar y 3,77 en Deere & Company. Tenés el 91% de la cartera en estas posiciones que están en pantalla, que son 6, a pesar de que tiene 23 acciones la cartera. Entonces, si vos querés copiar por alguna razón a Bill and Melinda Gates Foundation, la verdad es que copiando estas 6 empresas, nada más 6, no vas a hacer el mercado y vas a asumir riesgo, pero vas a hacer Bill and Melinda Gates Foundation, ¿no? Así que eso es todo. Si quieren ver lo que hacen los grosos, no sé si les conviene consumir video vende humo de, ay, Bill Gates compró esta empresa, no sé qué, y quizá compró, por ejemplo, no sé, lo estoy viendo, compró una cerveza, Budweiser, la que es Budweiser, que es Busch, InBev, no sé, tiene varios nombres impronunciables que estarán en alemán o algo así. Compró esa empresa, y sí, pero ¿qué compró? 60 millones de dólares, que son el 0,2% de Bill and Melinda Gates Foundation. O sea, parece una joda. Cuando tiene 13 mil millones de dólares en Microsoft y 9 mil millones de dólares en Berkshire Hathaway. Entonces, ¿de qué estamos hablando? 90 palos, 50 palos, 90 palos no existe. Y sin embargo, quizá un vende humo en YouTube te pone, hey, compró 90 palos. No significa nada. Están probando ahí, haciendo algo, no sé. O poniendo una monedita por alguna razón que no tienen ni la más pálida idea cuál puede ser. Y después, creo que lo respondimos, pero una de las preguntas que había históricas era, che, ¿por qué te copiarías de inversores grosos si ellos ya gestionan cientos de millones de dólares y no pueden invertir en empresas chiquitas con potencial donde es más probable multiplicar por mucho la inversión? Esto es razón. Por esa razón, yo no copio lo que hace Buffett, por ejemplo, y alguna vez sí he copiado lo que hacen inversores con menos capital. Por ejemplo, Guy Spear. Podría tener más sentido. Pero igual también tiene mucho capital e invierte en empresas gigantescas que cotizan en bolsa y son enormes. Sin embargo, tampoco me parece coherente poner toda tu guita, inclusive en tu propio emprendimiento, excepto que seas un pinche y tengas muy poca plata. Obviamente, si tenés 5.000 dólares, poné los 5 lucas en tu emprendimiento, poné toda tu humanidad y las 5 lucas y muy probablemente multipliques ese capital de forma zarpada o te fundas, una de dos. Pero no sería tan ridículamente grave como si, por ejemplo, vos por 20 años le metiste sangre, sudor y lágrimas a construir un capital y todo el capital lo tenés en tu empresa que está en una sola actividad, no está diversificada y, por ejemplo, si está en Argentina, mañana te regulan esa actividad, no queda mal la empresa y 20 años de sangre, sudor y lágrimas, todo puesto en el mismo lugar que si termina mal no queda nada. Una locura. Ese es el riesgo de la ruina que hablábamos antes. O sea, tendríamos que traducirlo y poner evitar el riesgo de la ruina absoluta, ¿no? No de perder el 50%, que eso te puede pasar, después te recuperarás, sino el riesgo de la ruina total. Si esto lo están viendo en YouTube, like y suscribirse. Muchas gracias.